¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Soy el profe Carlos Sancho y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Será que hay números rebeldes que de repente no se pueden dividir entre otros números? O tal vez hay unos que sí, hay otros que no. Hablamos de primos, hablamos de compuestos. Bueno, todo eso desde las matemáticas. ¡Nos vemos! Muy bien, chicos y chicas, y entonces vamos a entrar de lleno con nuestro tema. El tema del día de hoy es un tema muy interesante, tiene que ver mucho con la historia de la antigua Grecia y pues es muy sencillo, van a ver que es muy sencillo. El tema de hoy pues se llama números primos y números compuestos. Sí, así como lo oyen, primos, así como que fueran familia, pero bueno, no tienen que ver en mucho con familia, pero sí vamos a ver que tienen ciertas características muy interesantes. Entonces vamos a analizar qué son estos numerillos primos y compuestos y para eso pues vamos a dejar en claro nuestros objetivos. El primero es analizar qué son los números primos, ¿verdad? Y cuál regla se cumple con los números primos, ¿verdad? O sea, cómo obtengo o cómo identifico yo esos números primos. Y el segundo, pues, serían los números compuestos, ¿verdad? Que son contrarios, por decirlo así. Y vamos a analizar el tema de qué significa o cómo se definen los números compuestos. Vamos a analizar algo que se llama la criba de Eratóstenes. Es algo extraño, ¿verdad? Pero es un nombre, pues, griego. Vamos a ver que Eratóstenes no es algo extraño, era una persona, era el nombre de una persona, ¿verdad? Así como Carlos o como Rubén o Joaquín o Ana, ¿verdad? Entonces esa criba, ¿qué es una criba? ¿Verdad? Y pues vamos a ver que es una criba que inventó esta persona y luego vamos a comparar los números primos y compuestos, ¿ok? Vamos a ver en qué se diferencian, digámoslo así, estos dos grupos de números. Muy bien, empecemos con los números primos entonces. Bien, los números primos son aquellos que solamente, ojo, solamente se pueden dividir entre sí mismos y la unidad, o sea, entre uno, para que sean exactos. Ok, entonces pensemos en un número cualquiera y si yo lo divido, solamente se puede dividir entre ese mismo número. Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, 5. Entonces 5 entre 5 y me da 1, ¿verdad? Y mi residuo, el residuo me da 0, o sea, el resultado de la resta. Cuando yo hago la división, la última resta me tiene que dar 0. Entonces, si ese residuo me da 0, entonces quiere decir que sí se cumple, que es divisor, el 5 es divisor, ¿verdad? Pero aquí es el tema, sí, tiene que ver con divisores, que vimos la clase anterior, pero es importante saber que son aquellos números que solamente me dan un residuo 0 si se dividen entre sí mismos y 1. No hay otra posibilidad, ¿ok? Solamente tengo esas dos posibilidades. ¿Cuándo me da un residuo 0? Y si yo solo puedo dividir entre el mismo número y el 1, entonces estoy diciendo que es un número primo, ¿ok? Pero vamos a ver, hagamos un reto matemático. Vamos a irnos a traer nuestra hojita o vamos a tener el cuaderno de mate a mano y vamos a ver cuál es la pregunta que nos toca. Muy bien, dice así: ¿cuáles criterios de divisibilidad, que por cierto los vimos la semana anterior, cuáles criterios de divisibilidad se aplican al número 17? Recordemos si tiene mitad, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena o décima. ¿Cuál criterio se puede aplicar al 17? Vamos a ver si estudiamos esto. ¿Listos? Iniciamos. Muy bien, vamos a ver cuáles criterios se cumplen si ese número 17 tuviera mitad o tercera o quinta o séptima. Si pensamos que el tiempo fue muy poco, eso significa que tengo que estudiar más las reglas o criterios de divisibilidad, porque quiere decir que los estoy manejando todavía un poquillo lento. Tengo que practicarlos a tal punto que poco a poco vaya perfeccionándome en esto, en aplicar, que si es mitad tiene que ser tal cosa, si es tercera tiene que ser tal cosa, si es quinta tiene que terminar en esto o en el otro, ¿ok? Vamos a ver la respuesta. Muy bien. Resulta que los criterios de divisibilidad que se pueden aplicar al número 17 son ninguno.
no hay ningún criterio que se pueda aplicar porque resulta que ese número 17 no tiene ni mitad, no tiene tercera, no tiene cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena o décima. No cumple con ninguna de ellas. Entonces, ¿qué significa? Recordemos, ¿qué era lo que significaba un criterio de divisibilidad? Que yo podía dividir el 17 entre algún número de los criterios, entre el 2, el 3, el 4 y inmediatamente iba a saber que me iba a dar un residuo cero, o sea que la división iba a ser exacta. En este caso, ninguno se cumple con el 17. ¿Qué significa esto? Que el 17 solamente para que me dé un residuo cero, solamente lo puedo dividir entre 1 y el mismo 17. No hay otra posibilidad, o sea, no hay ningún criterio que se cumpla, solamente dividir 17 entre 1 y sí obligatoriamente me va a dar un residuo cero, o 17 entre 17 y también me va a dar residuo cero. Pero si yo divido 17 entre 2, me va a dar residuo diferente. Si pongo 17 entre 5, me va a dar un residuo diferente de 0. ¿Ven? Eso es lo que hace que un número sea primo. Entonces, aquellos números que no se les puede aplicar un criterio de divisibilidad, generalmente son primos. Dice uno generalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede hacer que sí haya por ahí uno que otro divisor. Pero en este caso, la mayoría a los que no se les aplica criterios de divisibilidad o no aplica ningún criterio en ellos, son primos. Muy bien, vamos entonces ahora a los números compuestos, ¿verdad? Ya vimos números primos, que son aquellos que solo puedo dividirlos entre 1 y el mismo número para que me dé un residuo cero. Los compuestos, se imaginarán ustedes, que son aquellos que tienen más divisores que el mismo número y la unidad. O sea, ya no solamente es el 1 y el mismo número, sino que tienen más divisores. O sea, se le aplican varios criterios de divisibilidad. Entonces aquí el tema es, vamos al reto matemático y el tema es averiguar qué criterios se pueden cumplir o no y si tiene o no criterios. Vamos a ver, ¿cuáles criterios de divisibilidad se aplican al número 12? Ya no es al 17, ahora es al 12, ¿ok? ¿Listos? Iniciamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver cómo nos fue, cuáles criterios se pueden aplicar en el número 12. Vamos a ver la respuesta. ¿Ok? Está la pregunta. Y bueno, el 12, por ejemplo, termina en número par. Entonces yo le puedo aplicar la mitad. Muy bien, claro, porque termina en par, ¿verdad? Entonces ahí tengo el criterio de la mitad. O sea, quiere decir que tengo al 2 como divisor. También al 12 se le puede aplicar tercera. ¿Por qué? Porque si yo sumo los dígitos por separado, me da un múltiplo de 3. Veámoslo. 1 más 2 me da 3 y el 3, pues obviamente está en la tabla del 3. Entonces también tiene al 3 como divisor. El 12 también tiene al 4. ¿Por qué? Porque dice la regla del 4 que los últimos dos dígitos del número tienen que ser múltiplos de 4. Y resulta que este número solo tiene dos dígitos. ¿Y el 12 está en la tabla del 4? Sí, claro que sí. Entonces por eso también el 4 es un divisor de 12. Tenemos también el 6, ¿por qué? Porque decíamos que si un número tiene mitad y tercera al mismo tiempo, véanlo arriba tiene mitad o la regla del 2 y la regla del 3, entonces también automáticamente tiene sexta. Cuando tiene mitad y tercera al mismo tiempo o se cumplen ambas en un mismo número, también hay sexta, entonces el 6 es un divisor de 12. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? A que aquellos números que tengan, aunque solo sea un criterio de más, ¿verdad? Aparte del 1 y del mismo 12, ¿verdad? El 1 y el mismo número, si tienen un solo criterio más, o sea, se cumple una sola regla de divisibilidad, entonces ya se le llama compuesto. Entonces los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. O sea, ya no solamente el 1 y el mismo 12, sino que tienen, por ejemplo, en este caso, al 2, al 3, al 4 y al 6 como divisores. Entonces, cuando un número tiene más divisores que la unidad y el mismo número, son compuestos. Y ahí se halla la gran diferencia que hay entre un número primo y un número compuesto. Los números primos, recordemos, solamente se pueden dividir entre el mismo número y entre 1.
No existe otra posibilidad o ningún criterio se cumple extra a eso de dividir uno o el mismo número para que me dé residuo cero. Recordemos que el objetivo de los múltiplos y divisores de la semana pasada es que ellos nos ayudan a hacer grupos donde no sobre o falte. El residuo de la división es aquel que me dice si sobró o no sobró algo. Entonces, el número primo, solamente es divisible entre 1 y 17. Entre 1 y el mismo número. Los números compuestos, por el contrario, tienen más divisores. No solamente el 1 y el mismo número, sino que tienen más o se cumplen más criterios de divisibilidad. Pero resulta que a veces se vuelve muy complicado, porque imagínense ustedes estar pensando si los números son primos o compuestos, aplicando y aplicando y aplicando criterios a montones, uno por uno de los números. Entonces acá tenemos una herramienta que se llama una criba. Sí, una criba. Vamos a ver qué será una criba, ¿verdad? Y ya decíamos entonces que Eratóstenes es un personaje de la historia, matemático, ¿verdad? Y esta criba, esta herramienta, nos permite saber exactamente si un número es primo o compuesto, ¿verdad? Para no aplicarle criterio al 1, criterio al 2, criterios al 3, criterios al 4. Para evitar eso, tenemos una herramienta que nos facilita ese proceso. Entonces, aquí estamos acostumbrados a que la evidencia está al final del video. La evidencia para la próxima semana es justamente en este lugar. Vean lo que vamos a hacer. Ustedes van a tener que investigar en internet qué es la criba de Eratóstenes. ¿Qué es eso que se llama criba? Y obviamente pues analizar quién era Eratóstenes, ¿verdad? Segundo, ¿para qué sirve? ¿Quién la inventó? ¿Por qué es importante para este tema de números primos y compuestos? ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a investigar en un pequeño párrafo, escriben en su cuaderno de matemáticas, ¿verdad? Una respuesta a esas preguntas que vienen acá. ¿Qué es la criba de Eratóstenes? ¿Para qué sirve? ¿Quién la inventó? ¿Y por qué es importante para el tema de números primos y compuestos? ¿Ok? Y pues no tienen que enviar ninguna fotografía al profe, ustedes lo anotan en su cuaderno y vamos a tener un conversatorio en la semana siguiente, ¿verdad? A este video para hablar sobre lo investigado. ¿Ok? Entonces esta es la evidencia de esta semana. Muy bien. Nada más les puedo decir que esto es una fotografía o un pequeño registro, por decirlo así muy básico, de cómo esta persona que la creó empezó a registrar el proceso de la criba, porque la criba conlleva un proceso. Y esto que vemos a la par sería una criba de números primos y compuestos hasta el número 200. ¿Ok? Entonces no le vamos a entender todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la criba, pero eso lo haremos en clase. Lo haremos cuando nos veamos en lecciones, ya sea virtuales o presenciales. Lo importante es que ustedes sepan, más o menos, vean qué antiguo es este proceso de la criba y cómo se ve actualmente una criba de números primos y compuestos. Muy bien, y ahora pues tenemos un temita extra, que es muy importante y que tiene que ver con todo este tema de divisores, de múltiplos y que tiene que ver con el tema también de primos y compuestos. Recordemos que los primos y compuestos tienen que ver con divisibilidad, ¿verdad? Si se divide o no entre varios criterios o solamente tiene el 1 y el mismo número. Entonces vamos a aprender algo que le llamamos factorización prima. Entonces vean que ya el nombre lo dice, prima tiene que ver con factorización de números primos. ¿Ok? Entonces recordemos que los números primos solo son aquellos que se dividen entre sí mismos y entre la unidad. O sea, entre sí mismos y el 1. No existe otra posibilidad. Entonces, vamos a agarrar la factorización, tiene que ver con obtener factores. O sea, ¿qué significa esto? Obtener divisores. ¿Ok? Entonces, ya vimos antes que yo puedo obtener divisores mediante los criterios de divisibilidad. Pero ahora vamos a ver que también puedo obtener divisores mediante un proceso que se llama factorización prima. Muy bien, mucha atención a este proceso. ¿Qué es la factorización prima? Es descomponer un número, es desbaratar un número por medio de los criterios de divisibilidad. ¿Ok? Pero ¿cuáles criterios? ¿Ok? ¿Cuáles criterios de divisibilidad? Solo aquellos que representan a números primos. Entonces, pensemos,
¿cuáles criterios de los que vimos la semana anterior representan números primos? El criterio del 2 o la mitad, el criterio del 3 o la tercera, el criterio del 5 o la quinta. ¿Por qué 4 no? Porque 4 ya tiene varios divisores, ya no solamente es el 1 y el 4, sino que también, por ejemplo, tiene al 2 como divisor. Entonces, vamos ahí, hasta ahí llevamos 3, ¿verdad? La mitad, la tercera, la quinta, la séptima, y por ahí pues podríamos meter después la onceava y la treceava, que si bien tienen reglas de criterios, pero van a ver que los vamos a entender desde otro punto de vista. Lo importante es saber que solamente cuando hablamos de factorización prima, porque hay varios tipos de factorización, cuando hablamos de factorización prima, solamente utilizamos los criterios del 2, del 3, del 5 y del 7. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuáles son las reglas o cómo hago yo este proceso de factorización prima. Número 1. Yo debo ir aplicando criterios de divisibilidad primos, ¿verdad? Ya decíamos el 2, el 3, el 5 y el 7, en orden, o sea, comenzando desde el criterio del 2 o la mitad. Que yo tengo que empezar y ver si un número cumple con mitad. Si no cumple, entonces paso a la tercera. Si no cumple con tercera, paso a la quinta y así vamos, ¿ok? Paso número 2. Solo puedo aplicar criterios, como les decía ahora, que sean primos, o sea, criterios de números primos. Y en este caso, la mitad, tercera, quinta, séptima, y ya decíamos por ahí, onceava, porque 11 es un número primo, treceava, porque 13 es un número primo. ¿Ven? Entonces, solamente puedo aplicar criterios de números primos, porque pues justamente se llama factorización prima. El tercer paso, yo debo aplicar un criterio. ¿Qué significa aplicar un criterio? Significa dividir el número entre ese criterio. Entonces, por ejemplo, si un número tiene mitad, significa que yo voy a dividir entre 2. Si yo digo que un número cumple con el criterio de la tercera, o tiene regla del 3, divido entre 3. Eso significa aplicar un criterio. Y finalmente, sabemos que terminamos la factorización prima cuando llegamos a 1. O sea, el último número que nos tiene que dar la factorización prima tiene que ser 1. Si no llego a 1, algún proceso hice más arriba que no me funcionó o que tengo que ir a revisar porque algo no hice correctamente. Entonces, si yo voy factorizando hasta llegar y el último número es 1, entonces significa que yo factoricé correctamente. Ahora sí, de todo esto que me habla el profe, vamos a ir a ver qué es una factorización prima, o mejor dicho, cómo se hace una factorización prima. Ok, entonces, me dice factorice el número 12, ¿ok? Factorice el número 12. Recordemos, factorizar es sacarle divisores o descomponer ese número 12 en divisores. Entonces, los pasos son muy sencillos. Yo voy a colocar el 12, voy a colocar una línea, así como la que ustedes están viendo acá, ¿ok? Pongo el 12 al lado izquierdo, coloco una línea recta y al lado siguiente, o sea, al lado derecho, comienzo a aplicarle criterios a ese número 12. Entonces yo digo, recuerden que tenemos que ir en orden. El primer criterio de un número primo es la mitad. Recuerden, entonces, ¿por qué? Porque el 2 es un número primo. Entonces, pregunto, o yo mismo me pregunto, ¿el 12 tiene mitad? Sí, sí tiene mitad. ¿Por qué? Porque termina en un número par. Entonces, muy bien, entonces tiene mitad. Entonces yo voy a poner el 2, porque resulta que está cumpliendo con el criterio del 2, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿El 12 tiene criterio del 2? Sí, entonces pongo ese 2 ahí a la par. ¿Cuál es el siguiente paso? Dividir 12 entre ese número 2. O sea, lo que decíamos antes, aplicar el criterio. Entonces, primero yo me fijo si el 12 cumple con el criterio del 2. Sí cumple, entonces pongo el número 2 ahí a la par. Segundo paso, aplicamos el criterio. ¿Qué significa? Dividir 12 entre ese número 2 que pusimos. Ok, entonces 12 entre 2 me da 6. ¿Y qué hago con este 6? Me lo llevo a poner debajo del 12. Ok, ese es el proceso. Vamos a devolvernos un poquito entonces. Pongo el 12, pongo una línea recta y veo si el 12 cumple con criterios primos. Nuevamente, ¿cuáles son los criterios primos? Mitad, tercera, quinta y séptima.
de las que conocemos, ¿verdad? Entonces, lo primero es saber si el 12 cumple con algún criterio. Por ejemplo, si no cumpliera con mitad, pues paso a la tercera y le pregunto al 12, ¿cumplís con el criterio del 3? ¿Sí o no? Y si no cumple con tercera, pues paso al siguiente criterio, que sería la quinta, y le pregunto al 12, ¿cumplís con el criterio de la quinta? ¿Sí o no? Y así vamos. Entonces en este caso comenzamos preguntándole al 12 si cumple con el criterio del 2. Y el 12 me dice, sí cumplo. ¿Por qué? Porque termino en número par. Entonces pongo ese 2 a la par. ¿Por qué? Porque cumple con el criterio del 2. El siguiente paso, aplicar el criterio. O sea, divido 12 entre ese número 2. Y eso pues me da un resultado de 6, ¿verdad? Ustedes hacen en su cuadernito 12 entre 2 y les va a dar 6. ¿Y qué hago con ese 6? Me lo llevo a poner ese resultado de la división, lo pongo debajo del 2. ¿Ok? Y ahora entonces tengo un nuevo nivel, ya no es el número 12, ahora tengo un número 6. ¿Ok? Entonces vuelvo a comenzar desde 0. ¿Sí? Vuelvo a comenzar desde 0 y le vuelvo a preguntar. Número 6, ¿cumplís con el criterio de la mitad? Y el número 6 me responde, sí cumplo. ¿Por qué? Porque termino en un número par. Es un solo número, ¿verdad? Pero sí, termina en par. Entonces quiere decir que nuevamente cumple con el criterio del 2. Y por eso pongo el 2 a la par. Siguiente paso, ¿cuál era? Aplicar el criterio. O sea, dividir 6 entre ese número 2 que tengo a la par. 6 entre 2 es 3. Entonces, ese resultado 3 me lo llevo debajo del 6 y lo pongo ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Vuelvo a iniciar desde 0 y le pregunto ahora al 3, ¿verdad? Porque ya vamos bajando. Entonces, el nuevo número que yo puse abajo, a ese es el que le voy a preguntar. Entonces, le pregunto al número 3, ¿usted cumple con el criterio de la mitad o del 2? Y el 3 me responde, no, no cumplo. ¿Por qué? Porque no termino en par. Entonces, como no cumple mitad, puedo pasar al siguiente criterio. Yo me tengo que verificar primero si cumple con la mitad. Y como el 3 me dijo que no cumplía con mitad, paso al siguiente criterio, que sería la tercera. Entonces yo le pregunto al 3, 3, ¿usted cumple con el criterio de la tercera? Y él me responde que sí, ¿verdad? Entonces yo le digo, ok, 3 entre 3, ahí hay un errorcillo, sería 3 entre 3, ¿verdad? Me da 1, ¿verdad? Ahí vamos a ver, voy a corregirlo por acá, con un lapicito, ¿okay? No es este 2, sino es un 3, ¿verdad? Porque tenemos que dividir el número celeste entre el número amarillo, ¿verdad? Entonces 3 entre 3 me da 1, y entonces me lo llevo a poner debajo del 3, y resulta que habíamos dicho que yo sé cuando termino de factorizar, porque tengo que llegar hasta 1. Si yo no llego a 1, algo hice mal arriba, algún criterio apliqué mal o alguna división hice mal. Entonces ahí terminé. Pongo una rayita, así como ustedes la ven en la pantalla, para decir aquí se cierra el proceso de factorización. Entonces, ¿qué significa esto? Ok, que yo ya factoricé al número 12. O sea, en otras palabras, todos los números que estén a la par y debajo del 12 son divisores de 12. Sencillo, vamos a ver. El 2 es un divisor porque está a la par. Todos los que rodeen al número 12 son divisores. Además, tengo el otro 2, el otro 3, el 6, otra vez 3 y el 1. Entonces quiere decir, si yo pudiera decir que no repitamos, entonces podríamos decir que el 2, el 3, el 6 y el 1 son divisores del 12, porque no estoy repitiendo los otros, ¿verdad? ¿Cómo expreso yo esto? Después de terminar de factorizar, yo voy a multiplicar, digámoslo así, o no a multiplicar, sino a colocar, nada más. No tengo que realizar la operación, sino solo colocar los números amarillos, ¿ok? Los factores o los criterios que apliquen. Entonces 2 por, luego me llevo este otro 2, y luego me llevo el 3. Esa es la manera correcta de dar el resultado de una factorización. ¿Cómo factoricé? O sea, ¿cómo le saqué los divisores a 12? Diciendo 2 por 2 por 3. O sea, apliqué mitad, después otra vez mitad y después otra vez y después apliqué tercera. Listo. Eso es una factorización. Es agarrar un número y
y descomponerlo, desbaratándolo, aplicando los criterios de divisibilidad. ¿Ok? ¿Y cómo expreso yo mi respuesta? ¿Verdad? Pues yo tengo que colocar la respuesta, como decíamos anteriormente. Coloco todos los números que están a la derecha, o sea, los números que están en este caso en amarillo, multiplicándose entre sí. No hay necesidad de resolver esa multiplicación. Es como la manera de colocar la respuesta. ¿Ok? Pongo en este caso 2 por 2 por 3. Esa es la manera de expresar, por decirlo así, la factorización. Más adelante vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con operaciones matemáticas y vamos a ver que eso se puede expresar de otra manera. No necesariamente 2 por 2 por 3. Pero por el momento vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? La manera de dar mi respuesta a la factorización es colocar los factores. O sea, los factores son los amarillos. 2 por 2 por 3. ¿Ok? Entonces espero que este tema les haya gustado. Los invito, como les dije anteriormente, a ver los videos, a buscar los espacios o los momentos del video donde tal vez no me sentí tan seguro, donde tal vez no logré llegar a la comprensión del tema y poder revisarlo varias veces para que no nos quede duda. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Es un tema muy sencillo. Ahí se pueden ayudar con las páginas del libro que hablen de números primos y números compuestos. Ahí viene todo el tema relacionado con primos y compuestos y además relacionado con la factorización prima que aprendimos ahora al final de la presentación. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos la próxima semana. Muy bien, chicos y chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan aprendido muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Hagan evidencia, revisen aulas virtuales y nos vemos, porque yo soy su profe de mate. ¡Nos vemos!